Hola gente de YouTube, hoy quiero contarles una historia que no solo es fascinante, sino profundamente inspiradora. Es la historia de un hombre que nació en la esclavitud, sin riquezas, sin títulos, sin tierras, pero que llegó a convertirse en uno de los grandes sabios de la historia. Estoy hablando de Epicteto, el filósofo estoico. Imagina nacer sin libertad. Imagina que tu vida no te pertenece, que cada decisión sobre ti la toman otros, y que tus posibilidades parecen estar limitadas desde el inicio. Eso fue lo que le pasó a Epicteto. Nació esclavo en Hierápolis, una ciudad de lo que hoy es Turquía, alrededor del año 55 después de Cristo. Desde su nacimiento, parecía condenado a una vida de obediencia, sufrimiento y oscuridad. Sin embargo, Epicteto poseía algo que ningún amo, ningún emperador y ni siquiera el poder de Roma podían arrebatarle: una mente libre. A lo largo de su vida, Epicteto no tuvo propiedades, ni fortuna, ni títulos nobiliarios. No necesitaba nada de eso. Porque él comprendió que la verdadera libertad no está en lo que poseemos, sino en cómo pensamos y en cómo respondemos al mundo que nos rodea. Cuando le preguntaron cómo podía soportar los abusos sin llenarse de odio, respondió con una de sus frases más célebres: «Yo decido lo que entra en mi alma, y tú no». Con esas palabras dejó claro que aunque no podía controlar lo que le hacían desde afuera, sí podía controlar cómo reaccionaba por dentro. Su amo podía golpearlo, insultarlo o humillarlo, pero no podía decidir qué emociones, qué pensamientos y qué actitudes Epicteto iba a albergar en su interior. Ese fue el secreto de su fortaleza: entender que el mundo exterior es incierto, pero el mundo interior depende de uno mismo. Lo impresionante de Epicteto es que no hablaba desde el orgullo ni desde la soberbia. Sus palabras eran el reflejo de una humildad profunda y auténtica, esa humildad que no presume, que no compite, pero que se conoce, se acepta y se gobierna. Un día, un filósofo intentó humillarlo públicamente diciéndole: «Eres ignorante, no sabes astronomía». Epicteto, con serenidad, le respondió: «Prefiero no saber cuántas estrellas hay en el cielo, que ignorar cómo debo tratar a quienes tengo en la tierra». En esa respuesta se condensa toda una filosofía de vida. Lo importante no era la erudición vacía, ni los conocimientos que inflan el ego, sino vivir con virtud, con justicia y con compasión hacia los demás. Epicteto formaba parte de una corriente filosófica llamada estoicismo, que surgió en Grecia y se extendió por todo el Imperio Romano. Para los estoicos, la verdadera grandeza no se encontraba en la fuerza de las armas, ni en la riqueza, ni en el poder político. La grandeza estaba en lo que no se ve, en la disciplina, en la serenidad, en la valentía, sobre todo, en la humildad. La humildad, para ellos, no era signo de debilidad. Todo lo contrario, era la prueba más alta de sabiduría. Porque quien es humilde no necesita demostrar nada, no necesita competir con nadie, y puede vivir en paz consigo mismo. Con el tiempo, Epicteto consiguió su libertad. Y lo que hizo con ella fue aún más admirable: se dedicó a enseñar filosofía. No buscaba riquezas ni fama, sino transmitir una forma de vida que podía liberar a cualquiera, incluso a quienes ya eran libres de cuerpo pero prisioneros de sus pasiones y deseos. Sus enseñanzas fueron recogidas por uno de sus discípulos, Arriano, en un libro llamado Discursos, y también en un pequeño manual conocido como el Enquiridión. En esos textos, Epicteto repite una idea central: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esto significa que no es lo que nos ocurre lo que define nuestra vida, sino cómo interpretamos lo que ocurre. Epicteto fue esclavo de cuerpo, sí, pero siempre fue amo de su alma. Y eso ni siquiera el Imperio Romano, con toda su fuerza, pudo tocarlo. Su vida nos deja una lección inmensa: puedes perderlo todo, menos tu capacidad de elegir cómo reaccionar ante la adversidad. Esa es la verdadera libertad, la que no depende de lo externo, sino de lo interno. Ahora, piensa un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces te quejas por cosas pequeñas? ¿Cuántas veces dejas que lo que otros dicen o hacen te robe la paz? Epicteto nos recuerda que nadie puede quitarnos la serenidad si no se la entregamos. Nadie puede obligarnos a odiar, a desesperarnos o a rendirnos, a menos que nosotros lo permitamos. Vivimos en una época en la que valoramos demasiado lo externo, la apariencia, la fama, el dinero, los logros. Pero si todo eso desaparece, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es lo que llevamos dentro: la disciplina, la humildad, la sabiduría. A través de los siglos, las palabras de Epicteto han inspirado a emperadores, soldados, pensadores, líderes y personas comunes que necesitaban fuerza en tiempos difíciles.
Incluso Marco Aurelio, el emperador filósofo, se inspiró en el estoicismo y en las enseñanzas de Epicteto para gobernar con justicia. Hoy, su legado sigue vivo. Sus frases nos invitan a mirar más allá de lo superficial y a enfocarnos en lo que realmente importa, cultivar una mente libre, serena y humilde. Así que la próxima vez que enfrentes un problema, recuerda a Epicteto. Recuerda que, aunque no puedas controlar lo que sucede afuera, siempre puedes controlar lo que sucede dentro de ti. Esa es la enseñanza eterna de un hombre que, siendo esclavo, nos demostró qué significa ser verdaderamente libre. Epicteto fue esclavo de cuerpo, pero dueño absoluto de su alma. Y esa libertad, ni el imperio más poderoso pudo tocarla. Comenta, dale like y suscríbete, porque quiero saber qué piensas de esta historia. Y recuerda, la libertad más grande no está fuera, está dentro de ti.